¿Me oyen todos bien? Ok, vamos a empezar explicando un poco el evangelismo que ha ocurrido en todos estos lugares. Como habíamos hablado ayer, el evangelismo se trata de buscar a la persona digna, a la persona preparada por Dios para recibir este evangelio, y cuando esta persona lo está recibiendo, entonces se trata de resplandecer con la luz que Jesús es el Cristo a esta persona. Pero primero, para poder compartir el evangelio, nosotros necesitamos primero una claridad en lo que es verdaderamente este evangelio. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y queremos hablar un poco de cómo han empezado todos estos otros lugares que han hecho este intento y que ahora están desempeñando el evangelismo de su región. Aquí nosotros vemos cómo en México, León, fue la primera conferencia que se compartió. Durante unos 5 días se compartió a profundidad qué es el evangelio de la Biblia, por qué Jesús es el Cristo, qué significa que Jesús sea el Cristo para nuestras vidas, y los miembros de la iglesia reaccionaban a esto de una manera muy potente. Durante el informe general habíamos hablado de esta situación. Habíamos hablado que este pastor, Roberto Cetina, que es el pastor de esta iglesia, conocía a este panadero, pero que realmente cuando escuchó el evangelio que Jesús es el Cristo y esto se empezó a hacer vida en él, entonces ahora no miraba al panadero simplemente como un amigo, sino él quería confirmar verdaderamente si era un digno preparado por Dios o no. Se le compartió el evangelio y él fue hallado muy receptivo a este mensaje, a esta palabra. Aquí se está orando por él después de haberle compartido. Entonces, después de esto, nosotros podemos saber que no solo es en un lugar específico, no solo es cuando salimos, sino todas las personas que están en nuestras vidas pueden ser confirmadas como personas dignas o no. Si nosotros vemos aquí una situación que ocurrió, esto fue después que el grupo de la Iglesia de México había recibido la palabra. El sábado se les dijo que por favor fueran a almorzar y durante 2 horas ellos pudieran compartir el evangelio. Vamos a ver a uno de los grupos que ha empezado a compartir el evangelio aquí. Entonces, si ustedes miran aquí, ellos están compartiendo el evangelio con estas personas en este hospital. Después nosotros vemos aquí también este joven de rosado está compartiendo a las personas acá. Si ven a esta joven que está compartiendo con el señor del sombrero, a la joven que está sentada en la banca también compartiendo este evangelio con esta persona, también aquí la que tiene la hoja compartiendo, y aquí a este joven que después de recibir el evangelio de la Biblia está ahora anunciando a todas estas personas el evangelio. Entonces, algo así ocurrió en uno de los grupos. Realmente solo se les dijo, vayan a buscar a la persona digna, y ellos, de acuerdo a lo que ellos habían escuchado del evangelio, empezaron con ímpetu en su corazón a compartir este mensaje. Entonces no importaba si eran personas desconocidas, no importaban si eran personas que veían por primera vez, solamente se les preguntaba una pregunta y se hacía el compartir del mensaje para determinar si esta persona era una persona digna o no. Si nosotros seguimos viendo lo que ocurrió en uno de estos equipos, es esto. Aquí nosotros vemos a unos jóvenes, ellos, unos niños realmente, tienen 8 años el que está en el fondo y 13 años más o menos el que está ahora orando. Ustedes ven al señor que está aquí, el policía de tránsito, recibiendo la oración de este niño después de haber escuchado el mensaje. Vamos a ver un poco. Entonces ahora ven que después de haber orado, este joven le está reiterando a este policía de tránsito, que le está reiterando al policía de tránsito cómo es que tiene que orar y cómo es que tiene que seguir escuchando la palabra. Esto es lo que se le transmite, y este niño, a pesar de que es un niño quien está transmitiendo la palabra, realmente como es el evangelio de la Biblia, este policía de tránsito estaba preparado por Dios para recibir esto y escucha esta palabra. Entonces no importa el criterio humano que nosotros pensemos que es el importante para predicar el evangelio, sino lo importante es que nosotros tengamos el evangelio de la Biblia claro en nosotros y que se puede
predicar de acuerdo al evangelismo de la Biblia. Entonces, niños, jóvenes, adultos, todos empezaron a poder tomar esta ciudad de León. Esto es algo que había ocurrido después del movimiento de este evangelismo. Esta persona que ustedes ven de gris, a la par de la persona que está vestida de verde, es la persona que recibió esta palabra. Y esta persona lo compartió con la persona que tiene este vestido color naranja. Como habíamos compartido, se le compartió a esta mujer y ella empezó a recibir este evangelio de una forma potente, hasta tal punto que ella dijo: por favor, compártanme más de este evangelio. Ellos empezaron una reunión a un tiempo marcado, a una hora definida, para seguir compartiendo el evangelio. Esta mujer de naranja fue tan impactada que ella empezó a invitar a los miembros de su familia para que escuchasen esta palabra. Esto es después de unos meses, cómo se llevó a cabo la reunión. Habían alrededor de 16 personas en este mismo lugar y la persona que ustedes ven al otro lado de la persona que está vestida de gris es la obrera que vino de la iglesia para poder compartir la palabra con ellos ahora de una forma un poco más ordenada. Vamos a ver un poco de este video. Entonces, recuerda ¿por qué si quieres que tener a los pastores ¿por qué no vamos a buscar? Un video algo breve, pero así se está desarrollando el movimiento de la palabra en México. Y de la misma manera vemos acá. También esto es otro campo del movimiento de la palabra, en donde una familia ahora había recibido el evangelio y el pastor Roberto Cetina, el que ustedes ven a su lado derecha, él ahora estaba empezando a compartir la palabra con esta familia. Vamos a ver un poco este video. Entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él y su simiente, él te herirá de la cabeza y tú herirás. Esto es lo que había ocurrido. Entonces, para recapitular un poco, se había compartido el mensaje del evangelio dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia empezaron a reaccionar los dignos de esta palabra. Los dignos, cuando reaccionan, nosotros vemos que una primera reacción que ellos tienen a esta palabra es empezar a compartirlo. Fueron a compartir a muchos lugares, incluyendo a hospitales y a la calle, sin importar quién fuera la persona. A través de este compartir se conectaron nuevas personas que recibieron el evangelio, y estas personas no se dejaron solas. No era simplemente que ellos oraran para aceptar y luego se fueran. No era cuestión de invitarlos a la iglesia, sino que esta persona que recién había acabado de nacer con el evangelio que Jesús es el Cristo, necesita que se siga resplandeciendo la luz que Jesús es el Cristo. Entonces, de esa manera se hace el movimiento de la palabra para continuar con esta persona, y de esta forma esta persona, siendo una persona digna, también reacciona de la misma forma, comparte con los demás, incluyendo con su familia, y esta persona invita a los miembros de su familia a esta reunión para que ellos sigan escuchando el evangelio, y por lo tanto se vuelve una puerta para el movimiento de la palabra. Aquí en este caso con el pastor Roberto estamos viendo a un miembro de la iglesia que se había avivado mucho con este evangelio, que había cobrado vida, pero que necesitaba escuchar más de este evangelio. Por eso dentro de la iglesia este miembro decidió recibir el movimiento de la palabra, y ahora que estaba recibiendo este movimiento de la palabra, su familia empezó a ser salva. ¿Por qué? Porque fue invitada cuando esta persona cobró vida por el mensaje que Jesús es el Cristo. Entonces vemos que no solo es el evangelismo en el campo, uno a uno, lo que produce personas que están aceptando. No solamente vemos que ellos también abren movimientos de la palabra, sino que también en la iglesia hay dignos que necesitan continuamente de recibir el movimiento de la palabra. Esto es algo que ocurrió en la primera ocasión en México. Aquí también vemos otro campo del movimiento de la palabra, y aquí uno más. Aquí estamos en un movimiento de la palabra alabando junto con esos miembros antes de empezar a dar el culto. Y luego quiero hablar de algo que ocurrió en Cuba. En Cuba se había dado de la misma forma una conferencia de unos 5 días, casi una semana, y se le pidió a los miembros de la iglesia de Cuba que ellos pudiesen ir a compartir este evangelio.
Los cubanos son muy peculiares en que el deseo de un cubano o de un misionero o un evangelista cubano siempre es poder compartir ese evangelio. Y nos dicen, el deseo de ellos siempre es una bicicleta. ¿Por qué? Porque ellos caminan muchos kilómetros para poder compartir el evangelio, y lo que ellos podían compartir apenas era el testimonio. Pero cuando ellos escucharon el evangelio que Jesús es el Cristo, algunos miembros de esto cobraron vida por esto y empezaron a evangelizar con este mismo evangelio. Y quiero ver esta ocasión en donde ellos oraban antes de poder salir al campo. En el nombre de Cristo Jesús ahora, Padre, dejamos todo en tus manos, porque sabemos. Así es como ellos oraron antes de salir al campo. Aquí nosotros en Cuba no podíamos filmar esto abiertamente por la situación particular de Cuba. Entonces nosotros vimos cómo ellos estaban saliendo al campo, cómo ellos preguntaban a cada persona verdaderamente si quería escuchar este mensaje, y veíamos que un gran número de personas estaba abierta a la palabra. Entonces era cuestión de salir, aunque ellos no conocían a nadie en esta región, se preguntaba a cada persona una pregunta simple: ¿quieres escuchar este evangelio? ¿Te gustaría escuchar el camino de la salvación? De esta forma nosotros vimos cómo muchas personas pudieron compartir el evangelio ahora que tienen el evangelio de la Biblia, y ahora vemos cómo ellos volvían, y esto sí lo pudimos grabar. Aquí vemos a las personas felices. Así es como ellos venían alabando después de haber recibido el evangelio y después de haberlo compartido en las calles. ¿Qué es lo que ocurría? Los cubanos salían a compartir y ellos estaban tan llenos de gozo que regresaban con esta alabanza, aunque nadie les había dicho que se alabara, pero ellos regresaban alabando de esta manera al Señor por la obra que había ocurrido de evangelismo al tener el evangelio de la Biblia y al poder desempeñar el evangelismo de la Biblia, aunque no conocían a nadie. En Irapuato, México, ocurrió algo así. También después de unos 5 días de conferencia, ellos pudieron salir a compartir este evangelio. Me gustaría ver un poco de lo que hizo un grupo de jóvenes. Después de haber escuchado el evangelio, nadie les dijo cómo hacerlo, nadie les dijo más que el mensaje del evangelismo de la Biblia, y ellos salieron a hacer esto. Si ven a estas personas compartiendo este material a los carros, estas son las personas que estaban asignadas al evangelismo en este lugar. Entonces, aunque nadie les dijo nada, en su mente entró la idea. Verdaderamente, si mi objetivo es buscar al digno, si yo sé que verdaderamente hay tantas personas en este lugar que realmente necesitan el evangelio, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para confirmar si Dios ha preparado a esta persona o no? ¿Qué puedo hacer yo para confirmar si verdaderamente esto es digno o no? Estas niñas quizás no tienen mucha edad, pero ellas compartieron estos materiales a cada carro que iba pasando. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pasaban los carros y ellos veían el material del evangelismo. Muchas personas no reaccionaban, muchas personas quizás se disgustaban, pero habían personas que verdaderamente podían recibir el mensaje a través de esta pequeña confirmación que estaban haciendo estas niñas. Entonces, después de compartirles el material, uno veía la reacción de estas personas en el carro, y si reaccionaban favorablemente, pues había una puerta para compartir el mensaje. Esto es algo que ocurrió en Irapuato. Aquí un guardia de este estacionamiento pareciera que no fuera una persona muy abierta a recibir el mensaje, pero se fue preguntando a todas las personas que estaban en este lugar, y este guardia decidió abrir su corazón a recibir el mensaje. Entonces aquí se le está explicando un poco de lo que es el mensaje de que Jesús es el Cristo, y él decidió hacer la oración de fe junto con nosotros. Entonces a este guardia, después de hacer esta oración de fe, no solo se le dejó ir después de que hiciera esta oración de fe como lo haríamos normalmente, sino que este guardia también se le siguió hablando
para que él pudiera seguir recibiendo de este mensaje. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona que acaba de nacer. Entonces se siguió conectando, no para que venga a la iglesia, sino para que se pudiera compartir el mensaje personalmente con él, abriéndole las escrituras y declarándole que Jesús es el Cristo. Entonces, algo así es como es el evangelismo que se intentó en estos otros países. Esto es algo que ocurrió en Irapuato, y aquí hay un testimonio muy interesante de lo que había pasado. Aquí esta mujer, si les contamos un poco del trasfondo de ella es una mujer que durante mucho tiempo había sido echada fuera de las iglesias por su tendencia a fumar, y como ella no se podía deshacer del hábito, muchas personas la echaban fuera de la iglesia porque no vivía una vida santa. Ella logró escuchar este evangelio durante unos días, y después de esto, en la hora de evangelismo, ella salía a evangelizar. Y esta mujer evangelizaba con gran fervor, con gran pasión, porque ella sabía claramente el evangelio. En un momento ella se acercó a 4 personas y les compartió el evangelio porque ellos accedieron a escuchar. Y después de hacer la oración de fe con ellos y verdaderamente confirmar aparentemente que ellos eran dignos, ella recibió su información y se volvió para poder seguir compartiendo con otras personas. Y ella escuchó las risas de estas 4 personas porque se burlaban de ella. Ellos habían aceptado falsamente porque querían burlarse de esta persona. Pero ella se pudo haber desanimado. Ella, siendo rechazada por la iglesia, pudo haber sido desanimada, pero su convicción en que Jesús es el Cristo era tan fuerte que ella fue más motivada todavía por esta burla y se subió a un bus. Y en este bus ella compartió el evangelio con todas las personas. Simplemente dijo: yo les quiero compartir un mensaje. Y en breve ella les compartió el mensaje que Jesús es el Cristo. Aquí 10 personas aceptaron a Jesús como el Cristo. Y ella nos estaba contando aquí en este momento el testimonio de lo que había pasado. Ella no era valiente, ella no tenía una personalidad abierta, ella tenía miedo de ir a hablar con las personas desconocidas, pero ella dijo: algo nació en mí, no sé cómo explicar todo lo que esto estaba ocurriendo. Entonces ella había compartido el evangelio, y ella nos confesaba una cosa muy interesante: no son las personas allá afuera las que están perdidas, no son las que están allá afuera las que son responsables de la perdición del mundo, somos las personas que estamos dentro de la iglesia, porque nosotros, aún teniendo la respuesta, somos los que tenemos miedo a salir, somos las personas que tienen miedo a compartir esta respuesta única. Entonces ella se dio cuenta de que, a pesar de que ella no tenía pues características ideales que nosotros pensamos que son importantes para un evangelista, con el evangelio de la Biblia ella pudo vencer esto, teniendo la noción de que es necesario poder compartir este evangelio. Fue un impactante testimonio de Irapuato. Y también vemos a esta persona. Este es también un hombre que participó de esta actividad de evangelismo después de haber escuchado el mensaje que Jesús es el Cristo. Y este hombre también era uno de los participantes que venía a dar su testimonio. Ustedes lo escucharon decir cómo Dios está obrando y que verdaderamente podemos ahora ganar con esto a toda México. Entonces era tanta la convicción de este mensaje y era tan claro el evangelismo de la Biblia que era explicado, que realmente todas las personas intentaban esto, simplemente tocando a cada persona, simplemente tocando cada punto, aunque fueran desconocidos, cómo se les hablaba para explicar el evangelio que Jesús es el Cristo. En Nicaragua nosotros vemos un poco del evangelismo que se llevó a cabo. Otra vez, después de algunos días de compartir el mensaje con ellos, ahora nosotros tuvimos la oportunidad de salir un breve tiempo para compartir el evangelio de nuevo. Aquí es un miembro de nuestro equipo compartiendo el evangelio, aunque ella no era una persona que hablaba muy bien el español, pero a través de un material, ella leía este material para las personas que aceptaban escuchar el evangelio.
Este equipo de Nicaragua, a diferencia de las otras iglesias que nosotros hemos mostrado hasta este punto, tenían una experiencia en el evangelismo. Eran personas que habían ido evangelizando a su manera, eran personas que habían tenido la experiencia de poder rondar lugares y de poder hacer las oraciones de aceptaciones, pero ellos decían que verdaderamente les sorprendía cómo este evangelio cambiaba a todas las personas que ellos veían. Porque nosotros vemos que aunque este equipo de evangelismo tenía experiencia, ellos decían, nosotros entramos a un aula de las personas, de los niños pequeños que estaban recibiendo clases, y se pidió permiso al profesor para hablar del evangelio siquiera unos minutos, y todos estos niños realmente hacían la oración con convicción y oraban para aceptar que Jesús es el Cristo después de haber escuchado el mensaje de una gran manera. Ellos decían, me sorprendo cómo con este evangelio verdaderamente en 10 minutos o en 5 minutos o en 3 minutos yo puedo confirmar quién es la persona que verdaderamente va a aceptar al Señor y cómo ellos aceptan a Jesús como el Cristo en este breve espacio de tiempo, cuando antes nosotros pensábamos que se trataba de hablar elocuentemente. Antes nosotros pensamos que teníamos que estar bien preparados. Antes nosotros pensábamos que se trataba de esto o lo otro, pero ahora nos damos cuenta de que es simple, es confirmar y es preguntar y es predicar el mensaje correcto. Esto es lo que este equipo de Nicaragua confirmaba, y así ellos estaban evangelizando de esta forma. Recientemente en Venezuela, en Tirano, nosotros tuvimos la experiencia de que ahora todo el grupo de latinoamericanos que está haciendo esta obra de evangelismo fue a un mismo lugar para poder evangelizar. Y era un lugar desconocido para ellos. Sin embargo, estas personas que están haciendo este evangelismo son personas de varios países, no conocían a Venezuela, pero ellos ya estaban salvando a su país. Y al ya salvar a su país, ellos sabían cómo yo me puedo acercar a estas personas. ¿Qué es lo importante? Confirmar que es el digno. ¿Cómo yo le puedo predicar brevemente y de una forma muy importante el núcleo del evangelio? Y entonces aquí vemos a equipos evangelísticos moverse de lugar en lugar. Aquí vemos a esta mujer compartiéndole, a este joven compartiéndole aquí. Vemos acá un grupo de personas que salió. Aquí vemos a la joven de México compartir. Este pastor también, el pastor Michael de Cuba, compartiendo aquí de casa en casa. Vemos aquí cómo es el evangelismo de casa en casa. Aquí el pastor Arnold está compartiendo de una gran manera con las personas que estaban pasando por acá. Y las personas que pasaban por acá, ellos mostraban su reacción al escuchar el mensaje. A algunos no les interesaba, pero a las personas que se quedaban viendo con interés, se les iba a hablar de una manera más fuerte y de una manera más concisa con el evangelio. El punto no era simplemente anunciar esto masivamente, sino confirmar quién es el digno, que verdaderamente necesita de esta palabra y puede salvar esta región. También aquí, de casa en casa, se seguía compartiendo. Y aquí el pastor seguía compartiendo. Aquí ya es una oración por un miembro que aceptó este evangelio, que ya estaba aquí en Venezuela, en Barquisimeto. Seguimos viendo al pastor Michael compartir. Aquí también es una oración de unas personas que recibieron bien. Aquí un equipo de Colombia fue a compartir. Y así, aquí vemos un caso muy peculiar. Este pastor que ustedes ven, el de gafas, el de lentes, es el pastor Fabián de México. Y él estaba compartiendo con algunas casas durante un tiempo, y él entró a una casa en donde él vio que la persona le dejó entrar solamente por cortesía, y él compartía el evangelio con esa persona, pero no veía que esta persona estuviera atenta. Y él de todas formas seguía predicando, buscando el plan de Dios. ¿Por qué, si esta persona me deja entrar a casa, cuál es el plan de Dios con esta persona? Y al seguirle compartiendo, vio que la niña que estaba junto con esta persona era la que estaba escuchando. Entonces cambió y viró su mirada para esta niña y le compartió el evangelio. Después de compartir el evangelio con esta niña y después fijar un encuentro, después salió de esta casa, y después de volver por esta casa, él se encuentra con esta mujer, la que ustedes ven aquí en esta fotografía. Y esta mujer era la madre de esta niña. Y entonces esta mujer también estaba viendo al pastor de una forma muy rara, por lo que el pastor le preguntó: ¿a usted le gustaría escuchar el evangelio?
y ella se veía como que si tuviera un gran conflicto dentro de ella. Pero ¿qué es lo que pasó? Ella al final aceptó escuchar el evangelio, pero se le invitó a la iglesia para que ella lo escuchara, y ella lo rechazaba de una forma muy vehemente y decía: no quiero entrar a esta iglesia. Yo sabía que no tenía que haber accedido a escuchar el evangelio. De todas formas, al final ella logró entrar a la iglesia y se le compartía el evangelio, que Jesús es el Cristo. Ella reaccionaba de una forma muy activa, de tal forma que ella se conmovía y ella verdaderamente rodaba por los suelos. Hasta un punto llegó a vomitar y se descubrió que ella por mucho tiempo había sido endemoniada, que había sido afligida por un demonio. Pero al compartírsele el evangelio, que Jesús es el Cristo, ella logró recibir este evangelio, y luego nosotros vimos que ella, con gran libertad en su corazón, venía a la conferencia a alabar a Dios de una forma muy abierta y sin impedimento, habiendo escuchado esta palabra. Se quedó a que esta persona verdaderamente va a seguir recibiendo esta palabra, y esta persona nosotros confiamos que va a ser una gran puerta para salvar a Venezuela. Entonces, a través de este evento nosotros podemos ver que cuando se comparte el evangelio se identifica al digno. En este caso era la niña, y esta niña, aunque parecía que no fuera nada, ella pudo darnos el acceso a su madre, que verdaderamente necesitaba de este evangelio también. Entonces, algo así se intentó en el evangelismo, y esta es una fotografía también del evangelismo que ocurría. Vemos a un pastor de Cuba compartir el evangelio también, y aquí a otros pastores de Cuba compartir el evangelio. Entonces fueron varios equipos que fueron compartiendo este evangelio por toda Venezuela, con el propósito de poder encontrar a los dignos de Venezuela. De 100 personas que se pueden tocar, puede ser que hayan 5, pueden ser que haya 10. Lo importante es confirmar si ellos son los dignos o no. Entonces se hizo el desafío de esta manera, y aquí está un joven de México también compartiendo, el pastor Arnold compartiendo, y los pastores de Colombia. Entonces es lo mismo, aquí nosotros vemos al pastor Hernandez compartir con un joven. Me gustaría que escuchásemos lo que él comparte. Satanás en este reino. Pero entonces esto no es natural, esto es espiritual. La única forma de resolver esto es creyendo en tu corazón de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cómo las personas, las jóvenes que estaban con él, eran personas de Venezuela que estaban escuchando también con él, que eran del equipo de este evangelismo, y a ese joven él le compartía, porque decidió escuchar, se le compartía el evangelio claro, que Jesús es el Cristo. También en este video. De esta misma manera iban en esta misma calle confirmando quién es el digno después de predicar. Vemos aquí a una hermana de México, Diana, compartir aquí en esta casa. Se convirtió en el verdadero sacerdote que derramó su sangre por ti. Derramó su sangre, se entregó a sí mismo. Pero lo que tenemos que escudriñar, el rey, en el antiguo era el rey que podía gobernar y guardar el pueblo, pero de ahí no podía hacer más nada. O sea, decir, ya nunca más van a venir los enemigos a dañar el pueblo, no lo podía hacer porque era... Aquí es cuando ya fueron invitados a una casa a poder compartir, compartían con ellos de forma profunda el evangelio. Entonces eso es lo que ocurría en Venezuela de varias maneras, tocando a los dignos, y cuando este digno reaccionaba, entonces se les compartía el evangelio en este tiempo que se podía. Entonces de esta manera varios equipos se movieron para encontrar a los dignos en diferentes sectores. No importa si había muchas personas, simplemente era una pregunta a cada uno para confirmar si eran estos dignos. Ahora me gustaría hablar un poco de lo que se aplicó en el campo de México,
Esto es algo que ya se está haciendo, no como una actividad especial, sino que casi cada semana se está yendo a predicar en el campo de México, y esto lo están haciendo los jóvenes. Entonces aquí nosotros vemos un poco de cómo los jóvenes están yendo a los parques y a los campos a poder predicar la palabra. Esa joven que ustedes ven a su izquierda está compartiendo con estas personas que decidieron darle tiempo para escuchar el Evangelio. Si nosotros seguimos viendo, aquí se sigue dando en los parques cuando las personas están descansando esta búsqueda. Solo se les pregunta una cosa: ¿quieren escuchar el Evangelio? Hay un camino para resolver su pecado, ¿quieren escuchar? Y de esta forma se siguen tocando a las personas para ver si son las personas que son o que no son. Estos jóvenes todos están haciendo esto mismo en estas fotografías. Aquí incluso con la fuerza policial. Y con todas las personas que están sentadas aquí en la calle. Entonces aquí nosotros vemos que eso era con los jóvenes, y también nosotros vemos a una iglesia que está en una región de México que se llama La Joya, en una región de León, Guanajuato. Aquí también se está haciendo el evangelismo después de todos los domingos, que es lo que hace la congregación. Como ellos han recibido el evangelio que Jesús es el Cristo, ellos después del culto de domingo ellos comen y luego ellos salen al campo a evangelizar de una forma organizada. ¿Qué es lo que ellos hacen? Se distribuyen la región a la que van a ir, y por 1 o 2 horas ellos van y ellos preguntan a cada persona que se encuentra, o ya sea que toquen puertas, ya sea que se encuentran a gente en la calle, ya sea que entren a tiendas, solamente se les hace una pregunta para verificar si esta persona es digna o no. Y después, cuando se hace todo esto en las regiones, hay personas que reaccionan a esta palabra, y después de esto se les comparte profundamente, se queda en hacer un movimiento a la palabra con ellos. Entonces esto ha pasado en los parques de México, y también se ha hecho de esta manera. Incluso aquí nosotros vemos que muchos niños también han podido ser receptivos a la palabra de que Jesús es el Cristo. Entonces algo así es como se está aplicando el evangelismo al campo regional. No es difícil, simplemente es salir, y en todas las áreas de la vida, ya sea si es en mi día a día, en mi trabajo, o con mi familia, o con el campo en general, yo confirmo quién está dispuesto a recibir esta palabra de la misma forma que ustedes han visto estos ejemplos. Se les hace una pregunta, y si esta persona verdaderamente desea recibir, se le comparte el evangelio claro que Jesús es el Cristo, y de esta forma pueden proseguir. Aunque 100 les diga que no, nosotros no estamos allí yendo por estos 100, estamos yendo por ese 1, por esos 2 o por esta minoría que va a reaccionar a esta palabra. Y si esta persona decide escuchar, y si Dios abre su corazón para recibir que Jesús es el Cristo, inequívocamente, ¿qué va a hacer esta persona? Va a pedirles más, va a decir: yo quiero conocer más de esta palabra, yo quiero verdaderamente conocer más a Dios, yo quiero conocer más el evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La segunda parte del evangelismo de la Biblia, primero fue buscar a los dignos. Lo segundo que hay que hacer es hacer el movimiento de la palabra con ellos, que es una expresión para decir que se tiene que resplandecer la luz constantemente de que Jesús es el Cristo en la vida de ellos. ¿Con qué propósito? Cuando esta persona ha recibido a Jesús como el Cristo en este momento, verdaderamente tiene una idea de lo que es este evangelio. Pero la Biblia nos dice que está escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Así que hay que ayudar a esta persona, esclareciéndole por toda la Biblia, para que esa persona pueda creer en todas las áreas de su vida que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que nosotros hemos denominado un movimiento de la palabra. Y quiero enseñarles un breve ejemplo de lo que es el movimiento de la palabra en uno de los países en donde se está haciendo. Este es un movimiento de la palabra en el país de Guatemala. El pastor Mario Lenín Ayala, él se ha propuesto hacer estos movimientos de la palabra para poder llenar a toda Guatemala con este evangelio que Jesús es el Cristo. Y nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. El tema es cuál es el verdadero pecado.
salvación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así que vamos a orar esta tarde. Señor, te damos la gracia. Y aquel hombre estaba ahí en el lugar del tormento. ¿Y sabe cuál era el deseo de él? Decía: Padre, manda a que vaya a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar del tormento también que yo estoy. Aún los muertos desean que sus familiares no lleguen al lugar del tormento. Entonces, si los muertos desean eso, ¿por qué nosotros los vivos no podemos hablar de que Jesús es Cristo? Tenemos que hacerlo. No nos queda otra alternativa. Somos nosotros que tenemos esa palabra para resolver el problema del pecado. Mientras la gente vive, hay que predicar. Y aún en el último momento, usted conoce que presente a Cristo, ¿ya? Y aún en el último momento de su vida, que reconozca que Jesús es el Cristo. Porque usted no sabe lo que Dios ama. No se detenga. Entonces Dios solucionó el problema del pecado a través de Jesús en Cristo y abrió el camino para la salvación. Cristo viene. Entonces hay que hacer la organización para que venga. Estamos preparando la venida de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y saludamos a nuestros hermanos en Colombia y en otros países que nos puedan ver a través de esta grabación. Este es un movimiento de la palabra que estamos haciendo aquí en la ciudad de Mazatenango, Guatemala. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos explicar ahí a los hermanos que un saludo ahí para todos los hermanos que están bien. Que Dios les bendiga. Amén. Entonces nos hemos dado cuenta un poco de cómo se lleva a cabo el movimiento de la palabra. En este caso, este movimiento de la palabra fue abierto con un miembro de la iglesia que, recibiendo el evangelio que Jesús es el Cristo, decía: yo quiero entender un poco más esta palabra, yo quiero verdaderamente nutrirme de esta palabra. El pastor empezó con este miembro de la iglesia y esto fue la casa de esta persona. ¿Y qué es lo que ocurrió? Esta persona fue recibiendo gracia y no solamente participaba esta persona, sino se iban invitando a las personas alrededor de la colonia para que ellos pudiesen escuchar esta palabra. Y entonces ahí se identificaba quién es el digno. El movimiento de la palabra pareciera que fuera como un estudio de la Biblia, pero realmente en cada momento se está testificando cómo Jesús es el Cristo, para que esta persona no solamente pueda tener un conocimiento mayor, sino que pueda cobrar vida, y que esta persona, al cobrar vida solamente con la palabra que Jesús es el Cristo, esta persona va a empezar a ser una puerta para el evangelismo. Ustedes ven como aquí en esta reunión hay bastantes personas que están participando, pero ellos están recibiendo esta palabra que Jesús es el Cristo, al mismo tiempo que la persona original también está creciendo con este mensaje. Entonces este movimiento de la palabra se fijó un día a la semana, se fijó una hora y este lugar, para que fuera fácil que esta persona pudiese también imitar a las personas que realmente cobrarán vida con este movimiento de la palabra. Como este movimiento de la palabra en Guatemala, ya hay alrededor de 60 movimientos de la palabra. No solo el pastor está desempeñando esto, sino ahora los creyentes que, siendo partícipes del movimiento de la palabra, se nutrieron del evangelio que Jesús es el Cristo. Ahora ellos también están empezando a compartir en sus propias colonias, en sus propios trabajos, en los demás lugares, el movimiento de la palabra. Una de ellas, por ejemplo, es la dueña de esta casa, es la dueña de una farmacia también, y ella ponía un cartel pensando cómo yo voy a compartir este evangelio. Entonces ella ponía un cartel en su farmacia que ella tiene acerca del camino de la salvación, y muchas personas le venían a preguntar de qué se trata esto, mostraban un interés en recibir el evangelio, y allí ella les compartía. Ahora, cuando compartía con estas personas, verificaba si verdaderamente eran personas que iban a recibir, y con ellos empezó a abrir movimientos de la palabra. Otra persona que tiene una zapatería también empezó a compartir ahora con los empleados de su zapatería cómo Jesús es el Cristo. Y todas estas empleadas reaccionaron también al evangelio, que ahora en su zapatería, antes de abrir y antes de hacer operaciones, ellos tienen un movimiento de la palabra en donde no solamente oran por la salvación de las almas,
sino estas empleadas de la zapatería están empezando a dar este mensaje en esa misma zapatería, y ya ellas están saliendo a evangelizar de esta misma forma que vieron y están desempeñando el movimiento de la palabra. En Guatemala se han hecho varios intentos, no solo para salvar a las personas de la calle, sino también se ha entrado, por ejemplo, a la cárcel para identificar a quiénes son los dignos de la cárcel. Y en esta misma cárcel, en donde se entró la penitenciaria de Mazatenango, ahora todas las regiones de esta cárcel están escuchando esta palabra y se han identificado los dignos, que ellos son los que siguen predicando esta palabra sin que nosotros vayamos. ¿Qué es lo que hacen en este movimiento de la palabra? No es un estudio más, no es una reunión más que tiene que proseguir, sino que de este movimiento de la palabra empiezan a surgir personas que abren sus ojos a algo diferente. Ahora ellos dicen: yo no solo me tengo que quedar recibiendo, sino yo también ahora sé cómo compartir. Ahora yo sé cómo verdaderamente puedo compartir este evangelio, lo que me ha dado vida a mí. Y ellos son los que son levantados, son entrenados un poco más exactamente con el evangelio de la Biblia, y ellos son los que están empezando ahora a compartir y a buscar a dignos para también hacer el movimiento de la palabra. Imagínense, si se empieza a hacer este encuentro de buscar a este digno y se empiezan a hacer los movimientos de la palabra, que también son campos de evangelismo, entonces esto surge a una velocidad impresionante, hasta tal punto de poder tomar a un país y de verdaderamente salvar a todo un país y al mundo entero. Entonces, estos son algunos intentos y son algunas cosas que se han hecho en el campo de evangelismo de varios países latinoamericanos. Esto es para darles una idea de lo que Dios está haciendo en este momento en todos estos campos, y también una idea muy firme de cómo ustedes pueden empezar a hacer esta obra. Recapitulando, verdaderamente el evangelismo de la Biblia se hace con el evangelio de la Biblia. Es de buscar a los dignos, a la tierra buena, al Hijo de paz. Para esto simplemente es suficiente con una pregunta. Simplemente es suficiente con decir: ¿quieres escuchar este mensaje? ¿Quieres realmente ser salvo de tu pecado? ¿Quieres salir de la garra de Satanás? ¿Quieres encontrarte con Dios? Las personas que Dios ha preparado en su corazón son las que se van a dar a notar. A ellos se les comparte la palabra, buscando a cada persona, confirmándole, sin importar si verdaderamente lo rechazan, no importa. Vamos buscando a este solo. Y así lo ha hecho toda Latinoamérica. Y después de buscar a esta persona, ¿qué es lo que se ha hecho? Verdaderamente se ha nutrido a esta persona con el evangelio de la Biblia, para que esta persona siga creciendo con este mismo evangelio. Y si esta persona se le resplandece constantemente con la luz que Jesús es el Cristo, esta persona también va a empezar a buscar a otros dignos, porque eso que los salvó, este evangelio que los salvó, también va a impulsarlos a que ellos salven y que sean como la mujer samaritana salvando a una ciudad. Y estos son los campos del movimiento de la palabra que se ha venido desempeñando. Muy bien, entonces ahora que hemos entendido un poco de cómo es el movimiento de la palabra, cómo podemos empezar, vamos a tener un breve mensaje ahora acerca de este punto.